Hola, comadres. Espero y estén teniendo una fantástica y bendecida semana. El tema de hoy es una pregunta que me han estado haciendo, pero sí muchísimo en mi cuenta de TikTok. Que por cierto, si aún no me sigues en mi cuenta de TikTok, ve a hacerlo. Esta es mi cuenta. Para los que no sepan, tengo una hija de 5 años llamada Maylin y a los 2 años de edad fue diagnosticada con trastorno en el espectro autista, o mejor conocido como autismo. Antes de empezar, cabe recalcar que yo no soy ninguna especialista en la salud, simplemente soy una mamá contando su experiencia. Es muy importante que si tienes dudas que alguien que conozcas puede ser autista, vayas con un profesional a que te den un diagnóstico. El diagnóstico es muy importante. Vamos a empezar a dar una pequeña introducción sobre qué es el autismo para los que no sepan. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la comunicación. Esto quiere decir que el cerebro no está realizando su función de manera correcta, ya que las neuronas que lo conforman tienen un daño. Esto afecta la manera en la que se desenvuelve el niño y también su conducta. Solo les di una pequeña introducción. Si alguno de ustedes tuvo una duda, puede buscar en YouTube y les va a aparecer cientos de profesionales explicando qué es el autismo. Sus primeros meses, de 0 meses a 6 meses. En sus primeros meses, Mai era una niña súper tranquila. La verdad es que yo nunca batallé con ella ni para la hora de dormir, ni para la hora de comer. De hecho, era muy comelona. Y a las 3 horas, ella ya me estaba pidiendo leche. También la hora de sueño yo nunca tuve problema. De hecho, desde los 3 meses, ella ya empezó a dormir toda la noche completa y solo yo la levantaba cuando le tocaba comer. Pero por mientras, ella no se despertaba. 6 meses a un año. De 6 meses a un año, como todos los bebés, Maylin comienza a hacerse más activa. Pero hay algo que yo notaba y que la verdad es que no me gustaba del todo. Y era que ella tenía de estas sillitas mecedoras para los bebés. Y lo que ella normalmente hacía era golpearse su cabeza contra la sillita para darse vuelo. Hagan de cuenta que esta es la sillita y esta es ella. Ella agarraba y hacía esto, pero súper rápido, súper rápido a una velocidad impresionante. No pude grabar un video de eso, pero otra cosa que Maylin hacía es cuando le ponían música, ella bailaba, pues no bailaba normalmente como lo hacen otros niños, y aquí les voy a poner un video. 1 año a 2 años. Espero y no se me pase nada porque aquí es donde ya yo empiezo a notar varias cosas. Intenté apuntar todo en mi laptop, de hecho aquí la tengo enfrente con todos los puntos para que no se me vaya a pasar nada. Darse contra el sillón. Como ya les dije, cuando Maylin tenía entre los 6 meses y el año que la poníamos en su sillita mecedora, ella se golpeaba con su sillita. Entonces, cuando ella ya estaba más grandecita y dejó de usar la sillita, se empezaba a dar contra el sillón. O sea, se daba cabezazos, así como dándose vuelo contra el sillón. Normalmente eso lo hacía cuando estaba enojada o cuando estaba emocionada o a la hora antes de dormir. Siempre iba y se daba contra el sillón y se quedaba dormida. Caminar de puntitas. Maylin comenzó a caminar aproximadamente al año y un mes y cuando lo empezó a hacer fue de puntitas. Nosotros nunca lo notamos como algo de qué preocuparnos, o sea, de hecho, nosotros pensábamos que a lo mejor le molestaba algo o que sentía piedritas, algo así, y que por eso lo hacía y que por eso caminaba de puntitas. Pero luego empezó a hacer la siguiente cosa y ahí fue cuando ya empezamos a ver que eso no estaba bien. Y la siguiente cosa que empezó a hacer es aletear las manos. Cuando ella caminaba de puntitas, solía aletear sus manitas. No todo el tiempo, o sea, como les digo, primero ella empezó a caminar de puntitas, pero no aleteaba. Al tiempo ella comenzó a aletear. ¿A qué me refiero con aletear? Hacer esto. Esto hacía y normalmente aleteaba cuando estaba muy emocionada. Cuando estaba muy emocionada lo que solía hacer era ponerse a caminar en círculos de puntitas mientras estaba aleteando y empezaba como a hacer soniditos.
ruiditos así de emoción. No mirar a los ojos. Otra cosa que Maylin comenzó a hacer es no mirarte a los ojos a nadie, ni siquiera a nosotros. Cuando nosotros le hablábamos o cuando alguien más le hablaba, ella siempre estaba volteando a mirar otra parte, pero nunca te podía ver a los ojos. Quiero hacer un paréntesis y quiero decirles que todo esto que les estoy diciendo lo empezó a hacer, como ya les dije, del año a los 2 años, que fue cuando la diagnostiqué. Ok, seguimos. No socializar. Maylin tiene primitas de su edad que solo se llevan por meses. Y cada vez que nos reuníamos, pues todas las niñas se ponían a jugar y a corretearse y Maylin quería estar aparte. No quería convivir con ella y mientras las niñas no se le acercaban, para ella mejor. También incluso cuando íbamos a lugares de niños, juegos para niños, ella no quería estar con los demás niños. Ella normalmente estaba sola. Y es que la verdad parecía que no le interesaba y parecía que no quería estar con los niños, porque de hecho cuando sus primas intentaban acercársele, ella normalmente las empujaba. Y siempre estaba solita. Los niños estaban en un lado y ella en el otro. Poner los juguetes en fila y falta de juego simbólico. ¿Qué quiero decir con falta de juego simbólico? Porque sé que algunas personas no van a saber a lo que me refiero. La falta de juego simbólico se refiere a que, por ejemplo, uno tiene la cocinita de juguete con los trastecitos y la comidita. ¿Para qué es ese juego? Pues para jugar, hacer comidita, con la comidita que ya viene incluida, ponerle en los trastecitos, eso es para lo que normalmente se usa, ¿no? Y es pues el uso que se le va a dar a la cocinita de juguete. Maylin tenía una cocinita de juguete y lo que ella hacía es solo agarrar los trastecitos y la comida y ponerlas en fila. A eso me refiero. Y es lo que hacía. Normalmente todos sus juguetes los ponía en fila. Cualquier juguete que ella pudiera mover lo iba a poner en fila. En esa etapa le gustaban mucho los ponis, los juguetes de ponis, ponis chiquitos. Y lo que ella hacía con los ponis era ponerlos en fila. Por eso es que le gustaban los ponis. Pero en sí ponerse a jugar con ellos, o sea, sí estaba jugando, no era su manera de jugar ponerlos en fila. Sonambulismo. Más o menos al año y medio, Maylin comienza con el sonambulismo. Maylin dormía con nosotros, pero al despertarnos en la mañana, Maylin estaba en la sala, sentada en el sillón, dormida. Nosotros pensamos que a lo mejor pues a ella le gustaba irse al sillón y que no quería dormir con nosotros. Pero un día en el que estábamos viendo una película y nos dormimos tarde, vimos cómo Maylin se estaba levantando de la cama completamente dormida y se iba al sillón a agredirse. Otra cosa que Maylin hacía, pero duró muy poquito tiempo haciéndolo, fue agredirse cuando no lograba lo que ella quería. Y es que si nosotros le decíamos que no a algo o que algo no se podía, ella iba y se daba contra la pared. Lo hacía muy lento, o sea, quiero recalcar que lo hacía muy lento, lo hacía súper despacito, era como que la pared. Y así, pero lo hacía. También es que nos intentaba golpear a nosotros. Hasta la fecha, Maylin, aun cuando se enoja, nos intenta golpear. Y por último, no hablar y llorar todo el tiempo. Y estas dos cosas van de la mano. Y es que si no sabe comunicarse, obviamente cuando ella nota que no le entendemos lo que quiere, va a llorar. Ella no hablaba para nada, para nada, para nada, no te decía ni mamá, ni papá, ni leche, bibi, nada, no te decía nada. Y al contrario, parecía que cuando yo empecé a notar que ella ya tenía el año y medio y veía que los demás niños de su edad ya comenzaban a repetir palabras y Maylin no decía nada, yo me sentaba con ella a decir, Maylin, di mamá, pero ella se enojaba mucho y me quería pegar. Y esas fueron las cosas que yo empecé a notar. En el transcurso de su primero y segundo año tocó pandemia. Imagínense, yo en medio de pandemia y viendo esos comportamientos de Maylin, yo no sabía qué hacer. Entonces lo que yo hago, decido buscar todos los comportamientos que yo veo en Maylin en Google y lo que me salió fue el autismo. Yo desde mi ignorancia en esos momentos, yo no sabía qué era el autismo.
Desde ese momento que me salió el autismo, yo empiezo a ver videos en TikTok, en YouTube, sobre personas autistas. Y desde ahí a mí me entra la espinita y yo estaba 100% segura de que Maylin era autista. O sea, yo estaba segura, yo decía, Maylin es autista, Maylin tiene todos los comportamientos. Pero mi familia me decía que no, o sea, me decía que no pasaba nada con Maylin, que el problema era que como entre su año y 2 años le tocó pandemia y ella tenía que estar encerrada sola conmigo porque su papá nunca dejó de trabajar. Entonces yo y ella éramos las que estábamos solas, sin salir al parque, sin convivir con otras personas y que por eso era su comportamiento. Pero yo decía, no, o sea, hay más niños. Su prima está pasando justo por lo mismo, es de la misma edad y no tiene los comportamientos de Maylin. Cuando Maylin cumple los 2 años, yo en la desesperación por ya no saber qué hacer y también desde mi ignorancia porque no sabía qué pasos a seguir si yo tenía la duda de que Maylin era autista y también como autoengañándome a mí porque yo sabía dentro de mí que Maylin era autista, pero yo como mi familia decía que todo estaba bien y así, entonces yo llegué a la conclusión, o sea, yo sola, llegué a la conclusión de que a lo mejor todo este comportamiento se debía a que no hablaba, que ese era el origen, no hablar. Entonces yo decido llevarla a una escuela de terapias de lenguaje, justo cuando cumple los 2 años. Maylin cumple los 2 años en diciembre y en febrero yo la llevo a una escuela de lenguaje. Pero para entrar a la escuela de lenguaje, el primer día eran 30 minutos de evaluación, ya dependiendo la evaluación. Era como la maestra o las maestras psicólogas me iban a decir cuántos días a la semana Maylin tenía que estar yendo. Entonces vamos a la escuelita de terapia de lenguaje y la meten a la evaluación de 30 minutos. Pasando más o menos, no habían pasado ni los 30 minutos, habían pasado como 15 minutos, sale una de las psicólogas y me dice que si podemos hablar en privado en dirección. Obviamente yo me asusté, yo me imaginé lo peor porque ni siquiera habían pasado los 30 minutos. Entonces, cuando ya entro a dirección, ella me dice que no pueden recibir a Maylin, que porque en el poco tiempo que la estuvieron evaluando, se dieron cuenta que algo no iba bien con ella. Y a lo que ellas podían llegar era que tal vez Maylin era sorda. ¿Por qué llegaron ellas a la conclusión de que Maylin era sorda? Por las cosas que ya les dije anteriormente, que no volteaba a verte y que no hablaba. Pero yo sabía que no. Yo sabía que no era sorda porque cuando yo le ponía música en mi casa, ella estaba en... A ella siempre le ha gustado mucho la música, ¿ok? Muchísimo. Entonces, cuando yo le ponía música en la sala y ella estaba en su cuarto, iba corriendo en cuanto escuchaba la música. Entonces yo decía, no, es que es autista. Y ya, tengo que dejarme de autoengañarme porque sí, es autista. Entonces la psicóloga me recomienda ir con una neuropsicóloga, me dice que lo primero que tengo que hacer es ir con una neuropsicóloga y la neuropsicóloga va a evaluarla y ella me va a dar un diagnóstico al final. Entonces yo no pierdo el tiempo saliendo de ahí con la psicóloga, yo marco a la neuropsicóloga el número que me dio ella y aparto una cita. Al ir con la neuropsicóloga, ella me explica que va a estar evaluando a Maylin durante 2 semanas. No iba todos los días, fue durante 2 semanas, 3 veces cada semana, 1 hora. Durante esas evaluaciones, la primera evaluación fue yendo papá y mamá, donde nos hicieron preguntas sobre el embarazo, sobre genética, sobre familiares que ya hayan tenido alguna discapacidad. Los demás días fue ella sola, ella entraba solita. Un día antes del diagnóstico entro yo con ella para ver, para la neuropsicóloga, checar cómo se comportaba estando ella sola y estando mamá. El último día ya entramos papá y yo a que nos diera el diagnóstico. Y sí, nos dio el diagnóstico de que Maylin tiene trastorno del espectro autista nivel 3. Saliendo de ahí, me acuerdo que en el carro papá se puso a llorar. Yo no, porque días antes
como les digo, yo ya sabía, algo dentro de mí me decía que Maylin era autista y creo que ese instinto de mamá nunca falla. Y yo hablé con una tía. Esta tía tiene un hijo con síndrome de Down, a quien yo amo y agradezco tanto porque creo que él me enseñó a saber tratar a Maylin. Porque toda la vida, desde mi niñez, yo fui muy cercana a él y siento que él me enseñó tanto que hoy puedo ser la mamá que soy con Maylin gracias a él. Mi tía habló tanto conmigo que me hizo sentir segura, me hizo sentir que yo podía, me hizo sentir que el mundo no se acababa, porque cuando yo hablé con ella, yo hablé llorando con ella porque no sabía qué hacer. Pero ella me dio esa seguridad que yo dije, yo puedo con esto y Maylin puede con esto y vamos a salir adelante. Y quiero que sepan que si alguien está pasando por esto, quiero que sepan que sí, se sale adelante, no es el fin del mundo y todo va a salir bien. Y todo se les va a acomodar para que todo salga perfecto. La neuropsicóloga nos dice que tenemos que ir con un neuropediatra para que él ya nos dé las indicaciones si es que Maylin ocupa medicamento o qué terapias necesita llevar Maylin por ese año. Porque quiero decirles que cada año se le van cambiando las terapias, depende a los avances que tuvo, así que por eso necesitábamos ir con el neuropediatra. Aparte que él es el que dice si ocupa medicamento o no. Hoy en día ya pasaron 3 años, está a punto de pasar los 3 años en febrero, que fue el diagnóstico, y quiero decirles que Maylin ha tenido excelentes avances. Ella ya no me camina de puntitas, ya no aletea, ya juega con sus, aún pone los juguetes en fila, pero ya tiene juego simbólico, ya me juega con sus juguetes, ya socializa con los niños, le encanta estar con los niños y ya está comenzando a hablar. Tiene aproximadamente unos 5 meses que se ha soltado hablando, ya repite todo lo que yo le digo. No se puede tener una conversación en sí con ella, aún no forma oraciones, pero es todo lo que yo le repito, ella me lo dice. Si quiere jugo o, por ejemplo, quiere una manzana o algo así, va y me dice manzana o banana o leche y eso significa que pues eso quiere comer. Ya no es sonámbula y es que en sí el origen del sonambulismo se debía a que ella necesita hacer muchas cosas en su día para poder cansarse. Entonces, como ella estaba encerrada conmigo todo el día sin salir, por eso pasaba lo del sonambulismo. Lo que realmente le funcionó a Maylin fue integrarse al preescolar, porque quiero decirles que todos estos avances que Maylin ha tenido, la mayoría han sido hace 6 meses cuando entró a preescolar. Y es que el convivir con niños le ha funcionado increíble porque obviamente intenta imitar a los otros niños y como les digo, es impresionante cómo antes Maylin ni siquiera quería acercársele a los niños, quería estar solita y ahorita a cualquier lugar que va hace amigos. Es impresionante. Es un viaje lleno de emociones, pero cuando miro hacia atrás y veo todo lo que Mai ha logrado, sé que ha valido la pena. Apenas Mai tiene 5 años, tiene el mundo por delante y sé que va a lograr grandes cosas en la vida. Si estás pasando por algo similar, te abrazo y como ya te dije, quiero que sepas que todo va a estar bien y no estás sola. Bueno, muchas gracias por ver el video de hoy, comadres. Espero y les haya gustado, espero y les haya servido mi historia. Y bueno, si no me siguen en mis redes sociales, vayan a hacerlo, aquí se las dejo. Y bueno, las quiero mucho, les mando muchas bendiciones, bye.